Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Es un gran privilegio poder estar en contacto nuevamente y poder reflexionar en la palabra del Señor con ustedes en este momento. Quiero hacerlo en virtud de la predicación esta mañana. No pudimos transmitir online la enseñanza, pero quiero tomar unos minutos también en esta hora de la tarde para compartir con todos aquellos seguidores, los hermanos suscriptores de mi canal y también todos los discípulos que están esperando esta reflexión. Hoy reflexionamos en un texto interesantísimo, un tema muy importante para nuestras vidas, que es la sabiduría divina. Todos, tú y yo, necesitamos la sabiduría que viene de Dios para vivir en este mundo, pero para ser discípulos de Cristo. Y usamos el libro de Proverbios, por supuesto, capítulo 1, versos desde el 20 hasta el 23, usamos como lectura bíblica. Y al reflexionar en la sabiduría divina, lo tenemos que ver como esos dos caminos que Salomón nos escribe en el libro de Proverbios, o la insensatez, o la oscuridad, o no buscar de Dios, o ir tras las mujeres rameras, o el pecado, o aquellas cosas que no vienen de Dios, o ir a buscar la presencia de Dios, el temor de Dios, la gracia de Dios, la naturaleza divina que ahora mora en nosotros. La sabiduría es esencial para florecer espiritualmente, para fortalecernos como hijos de Dios. La sabiduría es esencial, vital para mantener esa relación con Dios, para crecer en nuestra relación con Dios. Y el libro de Proverbios está lleno de aspectos importantes, vitales, que Salomón nos deja escrito allí para edificación de nuestras vidas, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pero también como resultado de Salomón al estar asumiendo la responsabilidad del reinado de Israel. Ahora David, ya anciano, les delega esta alta responsabilidad a su hijo Salomón. Y Salomón, recibiendo en ese momento de oración, recibiendo las palabras del Señor, del Dios Todopoderoso, donde está dándole la oportunidad de pedirle. Y Salomón hace una petición que trasciende la historia de su vida, trasciende un momento interesantísimo en su vida, y es que le pide sabiduría para poder tomar decisiones para frente a esa nación tan grande, esta responsabilidad que ahora le estaba asumiendo, delegada o transmitida por su padre David, que tuvo éxito, gran éxito, victorias, pero dadas por Dios. Así que Salomón está en este escenario de asumir esta responsabilidad y pide lo que necesitamos todos, que él sabía que necesitaba también, sabiduría divina. Y Dios le concedió esa sabiduría divina popularmente, pero la palabra de Dios nos enseña que no ha habido hombre tan sabio como Salomón. Pero Dios le respondió a esta oración o esta petición de una manera, digo yo, triple, porque Dios le dijo: no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riqueza, sino que me pediste sabiduría. Pues yo te voy a dar esas tres cosas. Te voy a dar la vida de tus enemigos porque vas a tener victoria, pero te voy a dar riquezas y te voy a dar, por supuesto, sabiduría para guiar esta gran nación, que definitivamente es la nación de Israel, escogida por Dios para cumplir sus propósitos en este mundo, para darse a conocer, revelar su palabra a través de los mandamientos, de las leyes, de la historia de Israel, de los momentos especiales, del Dios eterno, del Dios soberano, con su nación escogida, pero también para traer al Mesías a través de esa descendencia maravillosa, mesiánica, para la salvación del mundo. Así que ahora Salomón está recibiendo sabiduría divina para continuar cumpliendo Dios su propósito en la nación de Israel, pero en especial también de una manera puntual y personal para cumplir el propósito en la vida de Salomón. Así que Salomón tiene el privilegio de dejarnos escritos principios, leyes, experiencias acerca de la sabiduría para la vida, y lo deja en este libro maravilloso de Proverbios. También hay otros libros que Salomón escribe y ahí próximamente voy a tener otros videos, y hay un libro que estoy terminando acerca del matrimonio que va a ser muy bueno, de uno de los libros de Salomón. Pero Salomón, aquí quiero usar los primeros versículos para, de forma introductoria, podamos disfrutar, hacer una probadita de lo que el libro de Proverbios nos deja para aprender. Dice Proverbios capítulo 1, verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. Así que los proverbios nos van a ayudar para entender la sabiduría divina. Los proverbios nos van a mostrar, nos van a revelar
la sabiduría divina y la doctrina. Doctrina, toda enseñanza, enseñanzas para la vida de todo tipo. Deja Salomón escrito aquí en el libro de los Proverbios. También Proverbios nos ayuda a conocer a razones prudentes, estar relacionado, estar enfatizando razones de prudencia. Pero también dice para recibir consejo. Prudente, justicia, juicio y equidad. Si quieres tener una vida práctica con consejos a tiempo, yo te invito a que tú leas el libro de los Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos y en nuestro consejo o orientación, en nuestro encuentro número 2, en nuestra guía práctica de discipulado, enseñamos especial a los nuevos creyentes para que comiencen, pero a todos los creyentes, a todos los discípulos, enseñamos la lectura diaria de la palabra del Señor. Los padres que dicen, ¿cómo voy a aconsejar a mis hijos? Lee todos los días con tus hijos Proverbios. Léete un capítulo diario todos los días del libro de Proverbios y vas a estar dándole enseñanza a tus hijos, pero en especial vas a recibir enseñanza para ti, para recibir consejo de prudencia, justicia, saber hacer bien las cosas, juicio, tomar determinaciones conforme a la ley de Dios y equidad, una vida equilibrada, una vida conforme a los propósitos del Señor. Interesante, la palabra de Dios, Dios quiere darte, dice, para recibir consejo. Tú y yo somos creados por Dios para recibir en lo espiritual, en lo material y también en lo emocional, espiritual y material, de tal manera que recibamos y podamos dar. Recibes consejo, puedes dar consejo. Recibes recursos, puedes dar recursos. Recibes alegría, gozo, paz, amor, puedes dar también de todo lo que recibes de Dios. Si no tienes, no puedes dar. Así que si quieres dar, tienes que prepararte, crear las condiciones, amarte a ti y tener la capacidad de recibir. Los proverbios te van a dar la oportunidad de saber cómo recibir esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene del cielo. Verso 4, otro de los recursos que el proverbio va a dar es para dar sagacidad a los simples. Forma de hacer las cosas correctamente, hacerla en el tiempo correcto y hacerlo en el momento correcto. Dice a los simples, tal vez a los aquellos que no tienen experiencia, a los jóvenes inteligencia y cordura. Es la misma idea paralela, pero dice a los jóvenes, y sabemos que los jóvenes necesitan de esa experiencia, de esa sagacidad en el momento adecuado para ser conforme a la vida y poder tener éxito, pero en este éxito lleno y ungido por el Señor. A los jóvenes inteligencia y cordura. Lo oirán los sabios. ¿Qué cosa? Los proverbios, la palabra de Dios. Va a los sabios a recibir, a aumentar la sabiduría, el saber. Y el entendido va a adquirir, de nuevo, recibir consejo para entender proverbio y declaración, palabras sabios y dichos profundos. El libro de Proverbios nos deja un gran regalo para la vida práctica donde nosotros podemos agradar a Dios y bendecir al prójimo de una manera poderosísima con la palabra de Dios, con la sabiduría divina. El verso 7 nos hace un resumen interesantísimo que nunca podemos olvidar y cada día debemos poner en práctica de manera que en nuestro nivel espiritual por el cual estemos transitando, en el proceso de crecimiento como discípulo de Cristo tenemos que vivir. Verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos del temor a Jehová es tener miedo, echar a perder la obra de Dios en tu vida, lo que Dios está haciendo, echar a perder aquello que Dios está edificando en tu vida. Dios no ha terminado con tu vida, Dios quiere hacer grandes cosas. Ahora, tengo yo y tú que vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios también porque Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Así que vivamos conforme a la palabra del Señor. Vivamos en santidad para el Señor. Valoremos el proyecto de Dios con nuestra vida. La sabiduría, y este aspecto es vital también, la sabiduría de Dios se recibe y se transmite. Se recibe para los que están en el proceso de recibir, pero se transmite en la casa, en la familia.
Y cuando hablo en la etapa de recibir, me refiero a los hijos, a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, pero también usted y yo estamos recibiendo de parte del Señor. Los hombres, las mujeres, los padres y madres tenemos la responsabilidad de recibir todos los días, pero para darle a nuestros hijos la revelación bíblica. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, se le enseñarás a tus hijos al levantarse, al estar en la casa, al andar en el camino, al regresar, al acostarse. Cada momento del día tenemos la oportunidad de transmitir la sabiduría divina, porque la sabiduría divina se recibe para los hijos, se transmite para nosotros los padres en la casa. No solo en la iglesia recibimos la instrucción espiritual, también todos los días en la casa hay que dar instrucción en la casa, instrucción acerca de la sabiduría divina. Versos 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir la sabiduría divina con su ejemplo, pero con la palabra del Señor y la presencia de Dios y el poder de Dios bajo la unción del Espíritu Santo en su vida. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, dice el verso 9, y collares a tu cuello. Por supuesto, tus hijos. Cuando tus hijos reciben la sabiduría divina, cuando tu gente, tu familia recibe la sabiduría divina, va a ser como un adorno de gracia sobre a la cabeza y collares, es decir, como collares, es decir, van a ser presentes de gran valor para tu vida. Te vas a sentir orgulloso, contento, adornado tu vida, lleno de alegría y de gozo por la realización y el crecimiento espiritual de sus vidas. La familia, la casa, es el lugar donde se transmite y se recibe la sabiduría divina. Un aspecto vital que Salomón deja escrito en este Proverbio capítulo 1, versos del 10 al 19, es que tenemos que tener cuidado con nuestras relaciones. Y hay varios aspectos que los dejo de tarea para que lean ahí en los versos desde el 10 hasta el 19, donde nos advierte Salomón: cuidado las invitaciones de los hombres impíos, de los hombres mentirosos, de las personas que no están en el plan de Dios, de las personas que quieren desviar, que son usados por las tinieblas, que son usados por Satanás, que son usados por la mundanalidad y el pecado. Tal vez son relaciones que antes tenías, pero hoy debes dejar en Cristo Jesús y olvidarte de esas personas. Tenemos que caminar con el Señor y estar en santidad en nuestras relaciones. Lo que te aporte en Cristo, eso debes mantener. Lo que no te aporte en Cristo, eso debes desechar. Dice de una manera, como resumen, yo busqué el texto que inspira mucho para recordar este principio de desechar todo aquello que pueda estorbar a la santidad y el crecimiento espiritual. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 33 dice: no erréis, es decir, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por supuesto, las conversaciones se establecen con las relaciones, pero dice aquí: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Las malas relaciones corrompen la santidad. Las malas relaciones no te permiten vivir en el temor de Dios. Las malas relaciones no te permiten crecer en la sabiduría divina. Recuerdo, versos desde el 10 hasta el 19 de tarea para estudiar el cuidado que tenemos que tener con nuestras relaciones. Y eso también quiero resumirlo en un refrán interesantísimo que yo sé que usted también usa, y es: dime con quién andas y te diré quién eres. Es importante que sepas que las 5 personas con que te relacionas frecuentemente cada día son las personas que van a definir tu vida. Por eso busca personas que estén en el lugar a donde tú quieres llegar. Busca personas que hacen las cosas que tú quieres lograr en Cristo Jesús, sea de manera espiritual, profesional, familiar, emocional, todo. Busca personas y establece relaciones con personas que pueden y quieren llevarte al próximo nivel en tu crecimiento espiritual, profesional, emocional y de manera muy especial como discípulo de Cristo. La sabiduría clama en los lugares de aprendizaje y de discusión. Uso aquí ahora los versículos desde el 20 en adelante para denotar algunos lugares que aquí Salomón habla, pero que se cumplen también en nuestros días. De manera, en el contexto histórico, estos 3 lugares que menciona Salomón eran lugares de reunión, eran lugares de información, eran lugares que se daba y se relacionan las personas, porque siempre que Dios va a bendecir, envía personas. Siempre que el maligno va a querer desviarte, envía personas. Así que la sabiduría clama en lugares públicos. Dice aquí la palabra: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión,
y en la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Así que hay 4 lugares con la idea paralela que el proverbista nos deja. Y la primera dice que clama en las calles. Las calles es el lugar donde está la sociedad, donde están caminando la gente, donde están las personas diariamente relacionándose. Y Dios también está queriendo transmitir sabiduría divina en las calles, llegar a las personas. Y dice que clama en las calles. El clamor a veces lo podemos observar como ese deseo intenso de necesidad de que se pueda asumir algo. Y lo veo desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista divino, Dios quiere, clama a Dios para que las personas atiendan en la calle la sabiduría divina, la sabiduría que viene del cielo. Alza su voz en las plazas. Las plazas, como hoy, en aquel tiempo, eran lugares de mercado, lugares donde se reunían las personas para tal vez comprar, hacer, relacionarse, hacer mercadería. Así que las plazas donde las personas hacen su diario vivir también es el lugar donde la sabiduría clama. ¿Será que tú y yo como iglesia también estamos transmitiendo la necesidad de buscar a Dios, de buscar la sabiduría divina en los lugares donde las personas están queriendo satisfacer sus necesidades diarias? Así que la sabiduría también clama, alza su voz en las plazas, donde están las personas, donde está la gente. Verso 21 dice, clama en los principales lugares de reunión. Los principales lugares de reunión, por supuesto, yo lo veo desde el punto de vista social. Los principales lugares de reunión son los lugares donde se toman las decisiones, que valga la redundancia, como dice el texto, principales para la sociedad. Así que la sabiduría divina también clama en los lugares principales de reunión, en los lugares donde el gobierno, la sociedad, las organizaciones, las empresas grandes que toman las principales decisiones para la vida de cualquier ciudad, familia, país, toma decisiones. La sabiduría también dice, clama en los principales lugares de reunión. Qué interesante sería que nuestros gobiernos, nuestras organizaciones, nuestros líderes sociales estén llenos de la sabiduría divina. Dios está queriendo también, dice la palabra, que bendita nación cuyo Dios es Jehová. Qué gran bendición cuando una nación, un gobierno, una organización, una empresa, una compañía puede estar bajo el temor de Dios, bajo la gracia de Dios. Muchas cosas suceden en las sociedades y no quiero hablar de ningún país ni ninguna cosa en específico, pero muchas situaciones suceden en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, negativa, de muerte, de crisis, de cosas que no son favorables ni agradables, porque las personas no están viviendo en el temor de Dios, porque a las personas les falta y no quieren asumir la sabiduría divina, y estar lejos de Dios trae consecuencias que nos llevan a vivir situaciones terribles. Por eso es importante que en los principales lugares de reunión se sepa que la sabiduría está clamando para asumir su responsabilidad y su lugar en ese lugar, en esos principales lugares de reunión. Pero también dice, y en las puertas, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Me gusta mucho esta escena porque tanto en el Nuevo Testamento vemos personas en las puertas de la ciudad, en el Antiguo Testamento vemos indicaciones para muchos líderes de la nación de Israel y de todas las naciones asumiendo responsabilidades en las puertas de la ciudad. Y como hoy también las fronteras, entiéndase los lugares donde hay una entrada de una nación a otra, también aquí en las naciones que tenían un cercado, una muralla donde se protegía las diferentes ciudades, las diferentes naciones de las naciones enemigas, y todos estos muros se usaban para la protección física militar de las naciones. Ahora, en cada una de esas ciudades había puertas, y en las puertas habían personas que eran líderes de la nación, pero controlaban muchas cosas. En especial había ancianos, había líderes que asumían la responsabilidad de la discusión de temas sociales, de temas importantes. Y para la nación de Israel, también asumían la responsabilidad de qué entraba a la ciudad, qué salía de la ciudad, qué eran los temas que se
podían asumir en la ciudad. Así que en las puertas de la ciudad había conversaciones muy importantes y la sabiduría clamaba también. Dice, en las entradas, claman los principales lugares, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Es importante que sepamos que en todas las entradas de nuestras ciudades es vital que la sabiduría tenga presencia. ¿Cuándo? Dice aquí, ¿hasta cuándo? Verso 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos van a aborrecer la ciencia? Tres personajes aquí que deja Salomón escrito como los simples, los burladores y los insensatos. Los simples están en la simpleza, en las cosas triviales de la vida y no le dan valoración a la sabiduría divina. Los burladores están afectando, haciendo burla del prójimo, de las situaciones que puedan estar viviendo otras personas y no prestan atención a la sabiduría divina. Y los insensatos también aborrecen en la oportunidad de profundizar en el descubrimiento de las cosas grandes y profundas de la creación de Dios. La ciencia tiene la bendición de descubrir las maravillas de la grandeza, tanto visibles o invisibles, del poder y la creación del Señor. Así que los simples, los burladores y los insensatos son aquellas personas que no están aprovechando el momento para adquirir la sabiduría divina. Este mundo tiene muchas cosas buenas que tenemos que vivir en el temor del Señor. Saber y conocer a Dios es crucial, importante para vivir nuestras vidas conforme a su propósito. La sabiduría se recibe después del arrepentimiento. Verso 23 dice, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Esta frase del libro de Proverbios me suena como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero estamos en el Antiguo Testamento y, por supuesto, la revelación progresiva de Dios, que es la palabra. No hay separación en la conexión tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es una sola revelación, es un solo libro, es un solo deseo de Dios de darnos y mostrarnos cómo Él piensa, qué quiere para nuestras vidas. Y nos deja ver en este verso 23 que la sabiduría se recibe después del arrepentimiento. Ninguna persona puede recibir sabiduría divina sin antes entrar al proceso maravilloso de redención, de santificación. Y para entrar allí, por supuesto, a ese proceso, todos tenemos que vivir un momento de arrepentimiento, porque todos le hemos fallado a Dios, como dice Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vuélvanse a mi reprensión. Es interesante que el Señor reprende, nos dice qué es lo que está mal en nuestras vidas a través de toda su palabra para darnos cuenta que necesitamos de Él. Dios no quiere mostrarnos nuestro pecado para avergonzarnos. Dios quiere mostrarnos nuestros pecados para levantarnos, porque 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará. Él levanta al caído, dice la palabra. Él quiere renovar porque ama a su creación, te ama y me ama a mí. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. La sabiduría divina viene con la presencia del Espíritu Santo. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo, por supuesto, el Espíritu Santo viene a morar en su cuerpo, en su vida, en su espíritu, para comenzar y desarrollar hasta que Cristo venga esa relación personal, ese acompañamiento divino en nuestras vidas. El apóstol Pedro lo dijo, que ahora somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1. Y cuando recibes el Espíritu Santo como redimido, como hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. A todos los hijos de Dios, Dios envía su Espíritu y el Espíritu Santo comienza a desarrollar la sabiduría divina tanto en tu mente como en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma, para que vivas en el temor de Dios, para que vivas la sabiduría divina. Esto viene después de arrepentirte. Dice la palabra del Señor, si hubieres pecado, el que se aparta, el que se arrepiente y se aparta, el que confiesa sus pecados, se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Así que la sabiduría divina viene después del arrepentimiento. Y también dice, y les haré saber mis palabras. La revelación de Dios está escrita en la palabra del Señor. Y cuando comienzas a tener esa relación personal con el Espíritu de Dios, después de tú aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador,
va a venir palabra de Dios para ti. Nueva, no, está escrita en la palabra del Señor, en la Biblia, pero vas a tener entendimiento de la palabra porque dice, les haré saber mis palabras. Muchas veces hay personas que cuando leen la Biblia no entienden nada y hablo antes de Cristo, pero después de su conversión su mente es abierta, hay un proceso que se llama iluminación. Empiezas a ver la palabra del Señor, empiezas a profundizar esa palabra tan maravillosa. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a creer y a entender la palabra de Dios por el efecto poderoso de la iluminación, por el Espíritu Santo en tu vida, viene el don de la fe. Empiezas a creer y empiezas a crecer en fe. Para adquirir sabiduría tienes que, 1, oír a Dios. 2, atender a Dios. 3, obedecer sus consejos. También 4, rectificar tus pasos con la reprensión divina. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que atender a Dios. Oír la voz de Dios, por supuesto, es su palabra. Dios puede hablarte audiblemente también. Dios te puede hablar en sueños. Dios te puede hablar por ángeles. Dios te puede hablar por profetas. Dios te puede hablar por esta predicación. Dios te puede hablar por cualquier cosa. Recuerda la historia del Antiguo Testamento cuando la persona y el profeta no estaban atendiendo y Dios usó un animal para hablarle. Así que Dios puede hablar hasta por los animales, pero de una manera muy especial Dios va a hablar a través de su palabra y es necesario escuchar la voz de Dios. Así que cuando tú leas la Biblia estás escuchando la voz de Dios. Ahora también dice atender a Dios. Cuando atiendes a Dios, versos 24 y 25, estoy desglosando las ideas. Cuando atiende a Dios no, es más que leer. Cuando atiendes a Dios es cuando estás prestando atención el por qué Dios está diciendo algo. Atender a Dios es vital todos los días. En tu espíritu, en tu interior, cómo Dios está obrando a través de su palabra, qué te está diciendo. Así que atiende a Dios lo que Él está revelándote de manera personal, pero también para tu familia, para tu iglesia, para el prójimo. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese. Verso 24 lo hemos valorado en esta manera. Así que hay que oír a Dios para adquirir sabiduría divina. Hay que atender a Dios. Las manos de Dios están cerca de ti para mostrarte su poder. Así que atiende a Dios. Atiende a Dios que quiere bendecirte, guiarte para que tú adquieras la sabiduría divina. Verso 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Para recibir la sabiduría divina tienes que obedecer los consejos divinos. Los consejos divinos no solo son consejitos como un consejero en algún lugar, un psicólogo y demás. Los consejos divinos es la advertencia para el cumplimiento sí o sí de la ley divina, de la ley universal, de la ley del Todopoderoso que rige todo este universo, visible o invisible, conocido o desconocido. Porque Dios quiere mostrarte su ley para que vivas por ella y goces de sus beneficios. Entonces dice que no desechaste todo mi consejo. ¿Cuántas veces Dios habla a nuestras vidas? Necesitamos escuchar la voz de Dios en ese proceso de crecimiento espiritual para adquirir la sabiduría divina. Dice, y mi reprensión no quisiste. Recuerden, la palabra del Señor nos enseña, Dios a quien ama, disciplina. Así que la reprensión de Dios, esta palabra reprensión se usa frecuentemente para reprender demonios, para reprender personas que están haciendo algo incorrecto y lo vemos desde el punto de vista para las tinieblas. Pero la reprensión divina también tiene que ver con la anotación a través de la palabra del Señor en esa relación personal de recibir mensaje de Dios, pero también instrucción a través de los líderes de tu iglesia, de los líderes para tu vida, para tu familia, para que puedas saber qué es lo que estás haciendo mal, corregir ese error y continuar hacia la santidad y tu crecimiento espiritual. Y la reprensión de Dios viene por amor, porque Dios a quien ama, disciplina, a quien ama, reprende para que pueda seguir creciendo. Recuerda, Juan capítulo 15 nos deja el Señor ver que podemos ser limpiados para ser limpiados y que demos más frutos. Es decir, toda aquella persona que está dando frutos va a ser limpiado para que dé más frutos, para que dé más frutos de sabiduría. La sabiduría divina parece locura para el mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son
locura, pero usted y yo sabemos que es poder de Dios y gracia de Dios. La cultura, el mundo, la mundanalidad dice: sé fiel a ti mismo y quiérete, sé feliz, piensa en ti solamente. El proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión. También dice la cultura, el mundo: sigue tu corazón, los deseos de tu corazón, haz lo que tú sientas. Y dice el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. El mundo dice que si quieres ser feliz tienes que buscar solamente riquezas, belleza, pero estos son los héroes de este tiempo, ¿verdad? Pero Proverbios dice: engañoso es el encanto es engañoso y la belleza es vana, pero la persona que teme a Jehová, esta será alabada. No deben pensar que solamente, es decir, buscando las cosas materiales va a alcanzar felicidad. Muchas personas llenas de cosas materiales no tienen felicidad, van al suicidio, van a las drogas porque no alcanzan la felicidad. Dios te llena espiritualmente y también te bendice con todas las demás cosas, espiritual, material y emocional. La palabra del Señor nos cuenta, el apóstol Pablo dice: si nos ha dado a Cristo para salvación, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pero la prosperidad de tu vida, el bienestar, el éxito viene primero cuando recibes la redención en Cristo Jesús. Aleluya. El mundo desprecia la sabiduría divina. Jesús encarnó la sabiduría divina, sin embargo, el mundo no quiso asumir que en él, en el Mesías, en su persona estaba la sabiduría divina. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que están pereciendo, pero para nosotros los cristianos estamos siendo salvos y es poder de Dios. Primera Corintios capítulo 2, verso 14 dice: la persona física, el hombre carnal, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le es locura y no es capaz de entenderlas ni discernirlas espiritualmente. Por supuesto, está desconectado espiritualmente, está muerto espiritualmente, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, discípulos del reino, entendemos que las cosas del Espíritu de Dios es lo mejor que tenemos que admitir, recibir y profundizar en nuestras vidas. A la medida que crecemos en Cristo, nos convertimos en la contradicción, tal vez en la casa, en el trabajo, en el mundo, pero para establecer la sabiduría divina en todo lo que hacemos. Hay una causa y efecto en los versículos desde el 26 hasta el 32. Si no se busca la sabiduría divina, va a haber consecuencias. La vida es causa y efecto. Si plantas, recibes. Si no plantas, no vas a cosechar. Si ahorras, vas a tener dinero. Si no ahorras, no vas a tener dinero. Si quieres amar, debes amar, porque recibes lo que das. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que causa y efecto se pone de manifiesto en las leyes espirituales que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Verso 26, leo: también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando les viniere lo que teméis, y cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere turbación, tribulación y angustia. Y desde los versos 26 hasta el 32 nos deja también una porción donde vemos efectos de no buscar la sabiduría divina. Le leí 2 de los versículos que nos dejan el resultado de no buscar la sabiduría divina, el temor de Dios en la vida de cualquier persona. Pastor, parece que esto nos como que hay que actuar buscando la sabiduría divina para que no recibamos esto. Sí. Cuando buscamos de Dios tenemos bendición. Cuando no buscamos de Dios tenemos maldición. Si obedeces a Dios vas a recibir grandes cosas, beneficios del Dios del cielo, del soberano del universo. Deuteronomio capítulo 28, hay casi 70 versículos que nos hablan. Los primeros versículos, desde el 1 hasta el 13, de las consecuencias por la obediencia, es decir, de todas las promesas y bendiciones que recibimos cuando obedecemos la palabra del Señor, la ley de Dios. Pero desde los versos 14 hasta el 70 hay muchas maldiciones y consecuencias por la desobediencia. Así que Dios nos advierte de lo negativo de la vida sin Él, para que podamos estar presto para buscar su presencia, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenar tu vida de su bendición
y de su presencia. La sabiduría divina te permite vivir en el plan divino. La sabiduría divina te permite vivir en el plan de Dios. Verso 33, mas el que me oye habitará confiadamente. ¿Quiere vivir confiadamente? Tenemos que escuchar a Dios todos los días. Tienes que buscar de Dios todos los días. Tienes que escuchar. El que me oyere habitará confiadamente. Estoy leyendo el verso 33. Y vivirá tranquilo. Hay personas que están estresados, que están preocupados, que están turbados. Para vivir tranquilo tenemos que vivir en el temor de Dios. Para vivir tranquilo tenemos que tener la sabiduría divina que viene por el temor de Dios. Y también termina el versículo diciendo, sin temor al mal. Si me oyeres, vas a vivir sin temor al mal. Ay, ¿qué va a pasar? Hay muchas preocupaciones hoy. Hay estadísticas tremendas de enfermedades, de contagios, de calamidades que suceden, y socialmente las estadísticas nos dejan ver que muchas de las personas que fallecen no fallecen precisamente por las enfermedades propiamente, sino por niveles altos de estrés, de preocupaciones por el mal. Si tú quieres librarte de eso y estás escuchando este video, busca de Dios, busca la sabiduría divina, porque verso 33, el que me oyere habitará confiadamente, el que me oyere vivirá tranquilo, el que me oyere no tendrá temor del mal. Habitar confiadamente es habitar en la presencia del Señor, porque vas a confiar que Dios tiene el control de tu vida y el control de tus circunstancias. Habitar confiadamente también nos lleva a vivir tranquilo. Moisés, en un momento de tensión, de preocupación, de muerte o vida, cuando estaba el ejército egipcio detrás de ellos, le dijo a la nación: estad tranquilos y vean la salvación que el Señor va a hacer. Muchas veces en tu vida no tienes que hacer nada. Y no hagas caso a ese refrán que a veces dice: cuídate que Dios te cuidará. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que estés tranquilo y conozca que Dios es todopoderoso, que Él tiene todo el poder para librarte. Vive tranquilo en la presencia del Señor, sin temor al mal. El temor de Jehová es temer la capacidad de saber que Dios va a obrar y que tú no vas a echar a perder su obra en tu vida. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Así que en oración, dedicación, en meditación, en reflexión, pídele sabiduría a Dios. ¿Cuándo? ¿Hoy domingo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, para cada momento, para cada episodio, para cada circunstancia. Es interesantísimo que Dios es el que da la sabiduría, y tengo algunos ejemplos aquí. Éxodo capítulo 28 verso 3 dice: hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Cuando fueron a construir el tabernáculo, Moisés solo tuvo que buscar personas que Dios había llenado de espíritu de sabiduría para hacer las cosas que había que hacer. Deuteronomio capítulo 34 verso 9 también le dijo Dios a Josué: fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés lo había puesto sobre él sus manos. Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Quiero decirte que Josué caminó con Moisés todos los años del liderazgo de Moisés. Así que cuando una persona quiere recibir sabiduría, debe caminar con personas sabias, llenas de Dios, porque va a recibir esa sabiduría. En este caso, el texto y la circunstancia, la vida, aquí Moisés deja escrito en el Deuteronomio que él impuso las manos sobre Josué. Y yo sé que eso no sucedió una vez, sucedió muchas veces, pero imponer las manos, esta frase nos habla de delegar esa sabiduría que viene del Señor. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron conforme a lo que Moisés le había dicho. Muchos textos de ejemplo y muchos personajes están llenos de la sabiduría divina. La gratitud trae sabiduría divina. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración. La sabiduría divina es el diseño de Dios para tu vida. Búscala hoy, es el momento para buscarlo. Si no te habías puesto a reflexionar en la necesidad de vivir bajo la sabiduría divina, hoy es el momento en que digas: Señor, yo quiero oír tu voz, quiero oír tu consejo, quiero obedecer tu palabra, quiero reflexionar sobre esto y quiero ser lleno del temor tuyo para vivir
en la sabiduría divina. Que Dios le bendiga, es mi deseo y oración. Comparte este video con amigos, con iglesias, con hermanos, con líderes que puedan llevar la palabra de Dios para otras personas, para que puedan todos crecer en el conocimiento, en el temor de Dios y en especial en la sabiduría divina. Bendiciones mil.